¿Qué tal? Nosotros ya estamos de vuelta y lo hacemos ahora para compartir un espacio que muchas veces, le hemos comentado, nos encanta, hablar sobre libros, en este caso este que tengo aquí, La marca del agua, y es un gran placer poder saludar a Montserrat Iglesias, autora de este libro que tenemos aquí. Muy buenas. El placer es mío de estar con vosotros y con muchísima ilusión de compartir este rato con vosotros. Y también pues agradecer a esta cara ya es más conocida, Lorena Bodas, muy buenas. Hola. Pero también darte a ti muchísimas gracias, la oportunidad de estar aquí las tres en esta mesa. Ya sabes que siempre es un placer, siempre que me llamáis yo intento y vengo. Y nosotros encantados también. Bueno, vamos a comenzar. Antes de hablar de este libro me encantaría hablar también de ti, Montserrat, porque creo que es un libro que antes de hablar de él creo que también debemos hablar del propio autor, ¿no? Claro, tiene mucho que ver con la autora o con la familia de la autora. Mi familia era de Linares del Arroyo, de un pueblo en la provincia de Segovia, en la que se construyó un pantano y parte de esa población, un 40% más o menos de esa población, pasaron a formar parte, pues empezaron a vivir en un pueblo de colonización, que ya eso nos suena un poquito más, que es La Vid. Y ahí se trasladaron mis abuelos, mi abuela y mi abuelo, y mi padre y mi tío. Y ese es el origen de La marca del agua, es historia familiar, de desarraigo, de pena por dejar el pueblo antiguo, de sorpresa y estupor ante el pueblo nuevo. Y eso siempre quise escribirlo sin ser capaz durante muchos años, hasta que por fin lo convertí en ficción pura y dura. Es verdad, sí. He leído por ahí también, bueno, en la propia, detrás de este libro pone lectora compulsiva desde los 6 años, pero también comenzaste, ¿no?, a escribir un pequeño libro que se llamaba El pantano. Sí, un cuentecito. O sea, yo tenía, mi abuelo muere con 13 años, cuando yo tengo 13 años. Y a los 16 yo intento escribir la historia de mi abuelo, porque a mí, tanto para él, era el único momento, yo siempre lo cuento, pero es que es así, era el único momento en el que él se explayaba. Él era un hombre muy callado, muy para adentro, muy prototípicamente castellano. Muy adusto, y el único momento que mostraba entusiasmo era cuando hablaba de Linares del Arroyo. Entonces eso a mí me caló hondísimo, era una nostalgia heredada. Entonces intenté a los 16 escribir un cuento llamado El pantano, sin ningún éxito, hasta tal punto que yo dejo de escribir. Tal es la frustración de no poder sacar adelante esa historia, que dejo de escribir. Y yo lo intenté ya muchos años después, tampoco pude, hasta que ya dije, tiene que ser ficción, y siendo ficción, contar esa verdad desde lo novelesco. Y entonces surgió La marca del agua. Dejó de ser El pantano, y al convertirse en La marca del agua es cuando pude contar realmente la historia y lo que significó esa historia para mucha gente. Como acabas de decir, al final es también un honor, ¿no? Un claro, homenaje también a todas esas personas, bueno, miles y miles de personas que se tuvieron que... Se dice que hay 500 pueblos debajo de pantanos, y hay 300 pueblos de colonización en toda España, idénticos entre sí, o sea, todos primos hermanos, que muchas veces vas conduciendo y dices, claro, los que venimos de un pueblo de colonización, vas conduciendo y dices, ¡anda, eso es como el nuestro! O sea, ahí es mucho más común de lo que parece. Y dicen que llegó a afectar a unas 50.000... hay diferentes versiones, que dice que 50.000 familias, 50.000 personas, pero date cuenta de esas 50.000 familias o personas como luego se han ido desperdigando por España, y no hay nadie que no conozca a alguien de su familia, de su entorno, de sus amigos, que no esté relacionado con un pueblo inundado o parecido. Hablamos de mucha gente, pero respecto a lo literario, si quieres, Lorena, tú también hacemos un feedback aquí de... no hay tanta información y lecturas, ¿no?, basadas en historias como estas. Hay muy poquitas en todo el panorama literario. Entonces, pues cuando encuentras una joyita, y no solamente que hable de este aspecto, sino tan bien escrita,
y tan bien descrito todo. ¿Has visto? ¿Has visto qué bien aleccionada la tengo? ¿Has visto qué bien aleccionada la tengo? Pues entonces es una obra muy a tener en cuenta. Como ha dicho Lorena, la estructura, yo cuando lo empecé a leer dije, bueno, es básicamente, para los que no lo habéis leído, y los que no lo han leído, que lo hagan. ¿Hay alguien que no lo haya leído aún? ¿Hay alguien que no lo haya leído? Que no me enteré yo. No te preocupes, que si no lo han leído, aquí también nos encargaremos de que lo hagan. Adentrámonos ya un poco dentro de lo que es el libro. Marcos está precisamente en el pueblo, tiene un shock, bueno, tiene shocks continuos, tiene dramas, como digo yo, uno tras otro. Encuentra a su hermana ahorcada. Además, en las primeras páginas ya no desvelamos nada porque está en la contra, o sea, sí, que, eso es verdad. Que no desvelamos nada, y así empieza, encuentra a Marcos a su hermana ahorcada. Exactamente, entonces se desplazan porque al final se la lleva a Antanar, porque al final ese pueblo va a acabar bajo el agua, no quiere dejar ella a su hermana, y es durante todo el camino que te cuenta una historia. ¿Cómo has conseguido eso? A ver, pues es difícil, ¿eh? Es que, de verdad... Es difícil, es un trabajo de estructura intenso, porque para que salga natural, claro, y para que se entienda, porque el problema que puedes hacer es una estructura muy complicada, pero si el lector se pierde, pues no hay nada que hacer, o sea, es un fracaso. Y entonces la idea es combinar tres cuentos, tres tiempos. Un primer tiempo, que es el del presente, el del viaje de Ontanar al Pueblo Nuevo con la muerta en el carro, que al pobrecito le pasa de todo y por su orden, no le queda nada por sí, pasar. Porque a veces también se le va un poco... De todo, el carro descarrila de vez en cuando. Y en ese viaje van surgiendo cosas, apareciendo personajes que le remiten a dos pasados. Uno, desde que llegan ellos al pueblo en los años 20 hasta el 48, un pasado más lejano, y un pasado inmediato, del 48 al 50, en el que entra un nuevo personaje, que es Gabriel, que es el ingeniero, que es el detonante, en realidad, de toda la historia. Y entonces hay que combinar esos tres tiempos, presente y dos pasados, y evitar que la gente se pierda. Para eso el único modo es tener una estructura, tener al caballo de la narrativa muy bien cogido por las riendas, porque si no se nos desboca. Aunque hablemos de varios tiempos, al final yo misma me he sentido como que Marcos me lo estaba contando a mí, porque yo a veces pensaba, ¿cómo se lo está contando a su hermana si no le está escuchando? Y yo me sentía Sara, yo decía... Sí. Me lo está contando a mí todo esto. Venía Don Rufino, también un buen personaje, y yo decía, pues ahora me siento Don Rufino. Claro, pero eso es, a ver, eso es un truco narrativo. Y si lo has sentido así, bien, porque en realidad es eso, yo sabía que no podía estar todo el tiempo un hombre solo hablando a sí mismo, porque el lector iba a morir. Entonces, claro, entonces había que crear interlocutores para que también se sintiera concernido el lector y pudiera también dejar en la obra su propia mella el lector. Y esos interlocutores, pues Sara, Noble, Don Rufino. Claro. También, hablando un poco sobre el libro, tal, ¿se podría decir que estamos ante una Atlántida española? Madre mía, ¿te han hecho esta pregunta alguna vez? Sí. España sumergida. Entonces, pero la Atlántida española ya... A ver, pues qué bien que me hagas esta pregunta. Es que, bueno, ahora pongo en contexto todo esto. Entonces, la pregunta. En el fondo sí, pensándolo un poco, en el fondo sí, porque siempre la Atlántida es un mito. Y hay yo sé que ahora algún televidente a lo mejor me quiere apedrear, pero hay una mitificación de los pueblos sumergidos, también. Entonces, y yo lo he comprobado en estos meses, la manera, y lo hemos hablado, ¿verdad, Lorena? Sí, lo hemos hablado muchas veces, la manera en que al final, algo que era muy duro, porque Linares del Arroyo era un lugar duro para vivir, se convierte en un lugar mítico.
y se convierte en todo lo que no nos ha pasado bueno, la culpa la tiene haber salido de nuestra tierra. Y era parte de lo que también planteaba mi abuelo. Así que desde ese punto de vista, claro, que es una Atlántida sumergida. Es que, de hecho, esta pregunta, porque yo, que soy de un pueblo de aquí, he ido al pantano de Linares. Bueno, tú no sabes yo las tardes que pasaba allí. Y para nosotros nos lo han contado, claro, yo no sabía que era Linares del Arroyo, hasta que más adelante nos lo han contado, pero para mí era como, hay una Atlántida ahí abajo. Sí, hay un pueblo, y allí están las casas y están los muertos, que eso, evidentemente, con todo lo que fue de traumático dejar los muertos ahí, por eso también me surge a mí la chispa de cojo a Sara y me la llevo. Porque yo había vivido el trauma de todas estas personas y de mi abuelo, de dejar a su madre, a su hermana, a su familia allí. Entonces, sí, en ese sentido de Atlántida yo creo que sí, no está mal visto. Muy bien, muy bien. Me he sentido ahí identificada en ese sentido. Hemos hablado un poco de la estructura, también la voz al final, ¿por qué lo has contado de este modo? Es decir, porque, como has dicho precisamente, quería que se llevase a Sara. Claro, mira. Y de hecho, es que durante todo el camino también va asustado de que le pillen, de que pueda pasar, ¿no? Sí, hay algo, cuando estábamos hablando antes con Lorena de la poca literatura sobre pantanos que hay, pues mira, yo que sepa, hay un libro que se llama El gallo negro de Vicente Soto, luego tenemos El camino de Sirga de Moncada, y luego tenemos a Jesús Llamazares, distintas formas de mirar el agua. Además de cuentos, que sí que hay en los años 50, sí que se trató aquello. Pero fíjate, yo necesitaba escribirlo desde esa voz, desde la voz de Marcos, porque ninguno de esos relatos está escrito, el narrador es un protagonista. Menos en el de Vicente Soto, y ahora os explico por qué. El de Jesús Moncada es una tercera persona, el de Julio Llamazares son los testigos de lo que pasó, porque llevan a las cenizas de un hombre que fue del pantano que cubrió Begamián, y regresan a Begamián, el León, a dejar las cenizas, y entonces la mujer, los hijos, cuentan cómo vieron la evolución de ese hombre y el desarrollo de ese hombre. Y Vicente Soto sí que lo cuenta como una primera persona, esa historia del pantano, pero él no ha escuchado, Vicente Soto nunca escuchó esas historias. Y entonces, a mí tiene que ver esa novela con el tremendismo español. Y entonces en la página 20 ya aparece la primera navaja. Digo, ya estamos aquí con la idea de la España profunda, y lo que digo yo siempre, digo, mi abuelo solo que sacaba la navaja para cortar el chorizo, no hay más. Y entonces yo quería que fuese una primera persona y dar voz realmente a los que no la habían tenido, y que esa voz fuera delicada y fuera poética y fuera civilizada, y no la imagen estereotípica del hombre rural. Entonces, por eso esa voz. Me estoy diciendo mucho, ya lo sé, pero bueno. No. De hecho, estamos precisamente aquí para hablar de esos detalles. ¿Qué más? No nos queremos dejar nada, que no se me olvide. Anécdotas. Es algo que me anécdotas de todo tipo. Vale, empezamos, si quieres. Vi una pequeña entrevista que decías que en la escuela de escritores te dijeron no se puede sentir nostalgia de lo que no se ha vivido. En la escuela de escritores, a ver, yo le pongo a los televidentes en contexto, yo escribo, o sea, yo con 40 años decido cambiar el rumbo de mi existencia, la crisis de los 40, lo que tiene, y me apuntó a la Escuela de Escritores en Madrid y hago un máster de narrativa. Y en el segundo año había que escribir un proyecto, y el proyecto es la novela. Y cuando yo se la presento a Javier Sagarna, que es el director de la escuela, dice, yo voy a escribir sobre pantanos, porque mi abuelo tal, y le cuentó todo esto. Y Javier Sagarna se iba poniendo pálido, conforme se iba contando. Y me dijo eso, dice, pero ¿para qué vas a malgastar? No, al final no vas a conseguir,
porque es una nostalgia que no has vivido, no es tuya. Y vaya, claro que es mía porque que todo se hereda, también es nostalgia, más cuando te la inculcan ahí, te la meten en vena. Pero vamos, esa es una de... También en la escuela de escritores me dijeron que la novela era impublicable. Vaya. Sí, sí, eso me lo has contado, sí. Sí, la novela me dijeron. Cuando la terminé, tenía que... pasaba por un informe de un profesor independiente. Yo elegí a ese profesor, elegí tal, y la nota fue excelente, me hizo un comentario y dice, la novela está genial, la novela tal, pero es impublicable. Y ahí vino Montse. Y ahí dije, bueno, la verdad que luego, y el proceso de publicación fue rapidísimo, o sea, yo a la primera editora que le entregué la novela, que fue a María Faste de Lumen, me dijo, te la publico. Y en 2 semanas me lo comentó, así que un ojo clínico tremendo. Así que bueno, a que les digan, pero eso es de siempre, ¿no? Que les digan, no puedes hacer esto. Bueno, pues dame tiempo, ya veremos. Ya veremos. Claro. Dame 2 semanas. Para nuevos escritores, que además justo aquí en Aranda hemos estado Tenemos unos cuantos. Sí, llevamos además una temporada que nos llegan mucho, que están... ¿qué consejos, de hecho, pues como anécdotas como estas, te vas a encontrar esto? ¿Qué consejos les darías a los ribereños? Yo el principal consejo después de todo esto es que escriban para no publicar. Es la única manera. Y voy a utilizar el consejo que me dio un director de cine y escritor también hace unos meses, Rodrigo Cortés, también, y me dijo, mira Monse, en un congreso de Valencia, dice, mira Monse, sí, tú lo haces todo como a ti te gusta, lo que tú quieres, lo que tú crees que artísticamente es lo correcto, lo más normal es que fracases. Y si tú haces exactamente lo que quiere un editor, pensando en el público, lector, lo que puede gustar, lo que no puede gustar, viendo las modas, haciendo un estudio de mercado antes de escribir tu novela, lo más probable es que fracases. Entonces, para cualquier proyecto artístico, el destino más normal es el fracaso. Pues hagámoslo como nos dé la gana. Efectivamente. Tienes que ser fiel a ti mismo. Claro, hagámoslo como nos dé la gana, porque el éxito es lo raro. Es completamente, entonces, a mí cuando me han preguntado, pero claro que me han preguntado, ¿y cómo lo has hecho? Y estudian la novela para ver qué tiene, para que... Pues no, escribe lo que a ti te salga de la entraña y como tú quieras. Es el único consejo. Y si no se publica, por lo menos has hecho algo que a ti te ha gustado. Es que si encima haces una cosa que supuestamente va a tener éxito y al final no lo tiene, pues no te queda ninguna satisfacción, sí, pues, porque es tiempo malgastado. Sin duda, me ha gustado. Sí, es que así, ¿no? lo mejor es eso, ir con la verdad por delante y sobre todo ser sincero contigo mismo. Claro. Entonces, sé fiel a ti mismo y escribe lo que tú quieras para ti mismo. Fíjate, una de las escritoras que tenemos aquí en Aranda, que acaba de autopublicar su primera novela, ella dijo, yo he escrito el libro que me gustaría a mí leer. Pues lícito totalmente, se lo ha pasado bien ella escribiendo y lo ha publicado. Pues ole tú, pero tienes que ser fiel a ti mismo, si no... Es que ni te va a gustar a ti ni va a gustar al resto. A nadie. Porque va a ser postizo. Va a ser postizo. Es pura impostura. Y claro que hay mucha impostura, y más en estos tiempos en los que redes sociales igual impostura. O sea, no... Totalmente, sí. Tal, pero al fin y al cabo es que el proceso de creación es íntimo. Y a mí en los clubs de lectura, en el último club de lectura que lo he tenido aquí en Aranda y que ha sido maravilloso, de Cáritas, ha sido maravilloso, yo quiero agradecer que me hayan invitado, uno de los participantes del club me decía, ¿qué hay de ti en la novela? Todo. Al final
Sin duda, sí, sí. Al final, no solo porque sea mi familia y tal, sino al final ves en Marcos más cosas de ti misma que del propio abuelo. Entonces, y ves más inquietudes, estoy segura que las inquietudes que plantea en esa novela mi abuelo no las tenía porque tenía otras. Pero la pregunta por ejemplo, la pregunta del libro de ¿se puede amar tanto que hagas daño? Esa seguro que mi abuelo no se lo hizo en su vida. Porque mi abuelo decía, a la gente hay que quererla, pero no tiene que saberlo. Así que... Fíjate, así que sí. Pues muchas gracias, Monse, sin duda, por haber venido, por haber escrito esta preciosidad. Y Lorena, a ti también, como cada día que vienes, sin duda. Pues ya sabes que es eso, te reitero, que siempre que nos llamáis venimos y bueno... quería preguntarte si pronto te volveremos a llamar o a tener aquí porque llega el día del libro. Es una fecha muy importante. Tenemos la fecha. El día 23 Eso no de cambia. abril, sí, siempre, esa da igual, como caiga Semana Santa, nos da igual, siempre el 23 de abril es un día muy importante para todas las personas que nos gusta la literatura y sí, vamos a estar en la calle, vamos a sacar los libros a la calle. Dejámoslo ahí si quieres y ya ya dentro de unas semanas, cuando se acerque el 23, volveremos a sentarnos aquí y hablar de qué se va a hacer. Y a ustedes, a invitarles, pues como cada día que estamos aquí, muchas gracias a las dos, reitero otra vez, y invito de nuevo a todo el que nos haya visto y que se lea el libro y que disfrute, y sobre todo, pues, nunca mejor dicho, teniendo esta historia tan cerca. Yo, si me dejas un momentito, yo lo que quiero es agradecer a todos los arandinos en todas las cosas que he hecho durante estos 6 meses, la acogida, el cariño, el respeto, el entusiasmo y bueno, pues de corazón muchas gracias y esas son cosas que no hay una vida para agradecerlas. Pues muchas gracias otra vez. Nosotros espero que os haya encantado esta entrevista, yo me voy encantada y más encantados que os iréis vosotros después de leeros el libro, sin duda. Así que nos vamos a ir en un momentito a la publicidad, pero ahora enseguida volvemos con más contenidos.